Estamos en Mente Sana y para platicar acerca de este tema tenemos ya aquí en el estudio a nuestro facilitador. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, Ricardo de la Vega, muy buenos días. Enrique, ¿Cómo Pamela, estás? muchas gracias. Buenos días. Tenemos un tema bastante interesante en el sentido de que muchas veces nos comentan, échale más ganas, tú puedes, pero ¿cuál es lo importante aquí? ¿Realmente es actitud? ¿Es conocer los procesos o simplemente dejarnos ir haciendo las tareas como están marcadas? Estamos hablando de que pueden haber errores cuando hacemos lo que hacemos, entonces los que nos dedicamos a la capacitación, los coaches, los líderes, tienen que estar muy atentos a qué es lo que está ocurriendo. Hay incidencias o errores que se dan por problemas de proceso, es decir, la persona entra a la empresa o en la familia, la mamá no ha explicado un proceso de cómo cocinar y el hijo lo hace o la hija y se le olvida ponerle algún ingrediente, pero es por desconocimiento. Entonces, tiene la buena actitud, el entusiasmo, pero no lo está haciendo porque necesita aprender algo. Entonces, esas son incidencias en donde lo sé hacer y si no lo sé hacer, lo aprendo. Puedo estar muy entusiasmado. El problema de actitud es cuando las personas saben hacerlo, pero ¿sabes qué? No se les da la gana hacerlo, porque ahí con las personas, en el convivir vamos teniendo una relación previa. Y si yo en ese convivir voy significando, mira, me miró feo, entonces, o el esposo no le avisa a la esposa, voy a traer a mis amigos a comer porque están los partidos de fútbol, oye, no me habías dicho, pensé que era una cena entre tú y yo, no, es que voy a invitar a mis amigos. Entonces ella, en ese momento, conecta a lo mejor con un enojo y aunque se sabe de memoria la receta y siempre le queda impecable y sabrosa, ese día, pues hay un error en la receta y a la hora que están comiendo, oye, esto está como salado o sabe más a esto y ahí hay que revisarnos, esa es la propuesta. ¿Esto es por procedimiento o fue por una actitud mía? Y si es por actitud, entonces lo descubrimos, lo conversamos. ¿Qué te hizo enojar? Pues es que no me avisaste, que venías con tus amigos. Entonces, esto en las organizaciones y para las familias y los amigos es de trascendencia, ¿no están de acuerdo? O sea, es decir, los errores los tendríamos que aceptar. Porque también bien dicen por ahí que, bueno, pues hay que regarla, ¿no? Para poder aprender. Es prueba, error, prueba, error. Pero si no tenemos entonces esta disposición de decir, bueno, pues sí, la verdad es que hoy la regué, entonces no podríamos trascender. Es lo que tratas de compartirnos. Esto es cambiar esa mirada sobre nuestros propios errores y los errores del otro. Hay ejercicios muy sencillos que hacemos en los ejercicios vivenciales con los grupos, en donde todos les digo, a ver, ¿qué opinan de los errores? ¿El error es aprendizaje? Y todos, sí, es aprendizaje. Y a la hora que hacemos un ejercicio vivencial que está planeado para que ocurran errores, ahí empiezas a ver los empujones, fíjate, los insultos. Entonces, ¿qué realmente creemos del error? Claro. El error es nuestro amigo o nuestro enemigo y debería ser el camino para poder hacer las cosas mejores. Claro, pero ¿cómo identificarlo? Porque yo creo que también existen las personas que tienen toda la actitud, quieren aprender el proceso, tienen ganas de estar ahí, tienen el tiempo, pero no les sale. O sea, yo puedo querer ser chocolatier y dedicarme al chocolate y por más que tomo clases, a lo mejor no me sale. O quiero cantar y por más... No, o sea, hay veces que no se puede. ¿Cómo le haces? Sí, y aquí es, ¿Y por cómo le ejemplo, haces para identificarlo? Porque hay gente que sigue ahí y hay otros que de plano se deprimen y ya no. Sí, te deprimes, te frustras. Por eso un líder tiene que aplicar liderazgo situacional y eso es identificar en dónde está la persona. Entra primero en un estilo E1, en donde la gente que está entrando tiene una necesidad en E1, en donde la persona es un aprendiz. Tiene el entusiasmo, no sabe hacerlo. Entonces se le da dirección. Pero cuando la persona ya empieza a hacer las cosas y tiene la actitud, quiere hacerlo, sabe hacerlo y de repente se equivoca, ahí el líder tiene que seguir con una actitud coach y entrenador para poder desarrollar a la persona. Y es esto que ocurre. Vienen muchos niveles de frustración y necesitamos en ese momento aceptar, ¿por qué me estoy equivocando en este momento? Y aceptar que la gente tiene que aprender de sus propios errores. Oye, Ricardo, fíjate que este tema me resulta no solamente como en el sentido laboral, sino también en la cuestión personal. Muchas veces en las relaciones, sea de pareja, sea de familia, se cometen errores y no nos detenemos a pensar que tal vez el error es porque no prestamos atención, porque ya hemos pasado por esas situaciones y no hemos aprendido. ¿Esta situación es lo mismo en la cuestión personal que en lo laboral?
se repiten patrones en lo personal y en lo laboral. Hay un tema de cómo estoy con el otro y acabas de tocar otro error de procedimiento. Puedo saber hacer las cosas, pero estoy disperso o distraído. Entonces, ahí no es la actitud, sino simplemente es qué te está sacando ahorita de foco de atención de lo que estás haciendo. ¿Cuántos accidentes ocurren en el hogar y en las oficinas y en las empresas porque estamos distraídos? Ahora, ¿qué sucede cuando una persona definitivamente no acepta sus errores? Porque también las hay. Por más que uno discuta, por más que uno ponga, pues, los elementos en donde le digas a esta persona, oye, sí te estás equivocando, aquí dice lo contrario, y ellos están montados en su macho, ¿qué tenemos que hacer entonces? Ya es una barrera que ponen automáticamente, entonces tendremos que darle la vuelta. Sí, acabas de tocar un tema en donde la persona está cerrada a sus propios errores, no acepta la retroalimentación que le dan, incluso en una técnica que utilizo que se llama video y foto retroalimentación, le mostramos a la persona en un escenario, aquí está el video, hay un ejercicio en donde todos tienen que recopilar firmas y tú, aquí está el video, obsérvalo, tú estás en el celular. ¿Qué pasó? ¿Cómo es el trabajar en equipo? Y la persona lo niega. Entonces ahí ya los líderes tienen que ver, ¿quieres o no quieres? Claro. ¿Qué te está impidiendo seguir aquí? No, es que estoy buscando otras oportunidades de trabajo. Bueno, entonces sé honesto y preferimos en el equipo que ya no continúes. Claro. ¿Y qué pasa en el aspecto personal cuando, como dice Enrique, se está exponiendo este error y no se acepta o te quieren exigir algo? Sucede en las familias, a lo mejor que quiero que seas abogado y el hijo quiere ser actor, médico, arquitecto, ¿no? Y entonces por más que se pide esto, pues no se escucha. ¿Cómo se puede dar la vuelta a esto que dice Enrique y también aplicarlo no solamente en el ámbito laboral, también en el personal? Aquí lo que estás tocando es ir al problema raíz. El origen es la persona se siente obligada a trabajar en una profesión, pues, ¿qué es a lo que realmente tú te quieres dedicar? La pregunta lleva a explorar respuestas. Entonces, preguntémosle, ¿estás de acuerdo con esta profesión, con este trabajo? Si no estás de acuerdo, ¿qué te gustaría hacer? Y ahí a lo mejor la persona conecta con más entusiasmo para vivir y para trabajar. Perfecto, pues muchísimas gracias.